Señor Jesús. Uno de los santos que más anécdotas divertidas tiene es Don Bosco. Don Bosco tenía la gracia de soñar mucho y lo que soñaba se cumplía. Y corrió esa fama entre la gente. Y un día se le acercó un señor a Don Bosco y le dice: Don Bosco, me he enterado que usted sueña mucho y todo lo que sueña se cumple. Usted hace buenos pronósticos. Quiero ganarme la lotería. Dígame, ¿qué números debo comprar para ganarme la lotería? Y Don Bosco rápidamente, sin pensarlo dos veces, le dijo: juega estos números: 7, 10 y 14. Algunos hermanos están anotando seguramente para ganarse la tinca. Y este señor le dice a Don Bosco: ¿y con esos números me voy a ganar el premio mayor de la lotería? Y Don Bosco le dijo: no, te vas a ganar algo que es mucho mejor, el cielo. Te he dicho 7, 10 y 14. 7 son los sacramentos. Hay que frecuentar los sacramentos. 10 son los mandamientos. Hay que vivir en la ley de Dios. Y 14 son las obras de misericordia. Para ir al cielo hay que practicar la misericordia. Queridos hermanos, ¿por qué les cuento esta anécdota de Don Bosco? Porque hoy la palabra de Dios nos habla de la corrección fraterna. Y la corrección fraterna tiene que ver con los mandamientos y con las obras de misericordia. En la segunda lectura, San Pablo dice que la caridad es la plenitud de la ley. Y la caridad me lleva a amar a Dios y al prójimo. La corrección fraterna tiene que ver con la caridad, con el amor. Cuando hay amor al prójimo, se corrige. Queridos hermanos, si practicamos la corrección fraterna, es porque amamos al prójimo. En la primera lectura hemos escuchado un pasaje del profeta Ezequiel. Dios le dice al profeta: tú eres un atalaya. ¿Saben lo que es un atalaya? Cuando se construyen las ciudades, antiguamente se colocaban murallas y se construían torres altas para cuidar la ciudad. Esa torre alta es un atalaya. Tú debes cuidar a tu hermano. Y se cuida al prójimo con la corrección fraterna. Dios le dice al profeta: si tú ves que una persona está obrando mal, tienes que corregir. Yo te voy a pedir cuentas de esa persona. Si tú no corriges, tú te estás perdiendo. Queridos hermanos, la corrección fraterna tiene que ver con la caridad. Hoy Jesús, con claridad, nos ha dicho a todos nosotros: si tu hermano peca, anda y corrígelo. Yo quisiera de una manera muy breve hablarles de las vocales de la corrección fraterna.
A mí me alegra escuchar que muchos niños siguen la misa de las 7:30 de la mañana y todos somos como niños, así que esto va para los niños, pero también para todos nosotros que ante Dios somos como niños. Todos sabemos cuáles son las vocales. La primera vocal, ¿cuál es? La A. La corrección fraterna hay que hacerla con amabilidad. Decía San Francisco de Sales que se atrapan las moscas con una gotita de miel y no con 100 litros de vinagre. Nosotros debemos corregir, pero con amabilidad. Hay que cuidar las palabras. No podemos usar palabras hirientes. Cuando nosotros no corregimos con amabilidad, estamos lanzando una piedra sobre el prójimo, lo estamos aplastando. No hay que maltratar cuando se corrige. Cuidemos la A de amabilidad. En una universidad cuyo nombre no voy a decir, había un muchacho que no se bañaba. Y sus compañeros, en vez de corregirle, le habían puesto apodos. Le decían Bruce Lee porque nadie le saca la mugre. Le decían también azotea de casa, solo se moja cuando llueve. Y lo molestaban. Y un día el profesor de uno de los cursos se dio cuenta. Se acercó a este joven que no se bañaba y con mucha amabilidad y cariño le dijo: ¿quieres tener amigos? Cuida tu aseo personal. Y esas palabras bastaron para que este joven comenzase a bañarse. Qué importante es la amabilidad. Queridos hermanos, vivamos la A de la amabilidad cuando tengamos que corregir. Siguiente vocal, ¿cuál es? La E de ejemplo. Se cuenta que un día papá cangrejo le dijo a sus hijitos los cangrejitos: están caminando mal, se camina para adelante, no para atrás. Y los cangrejitos le dijeron a papá cangrejo: a ver, tú camina pues. Y nunca más papá cangrejo corrigió a los cangrejitos. Queridos hermanos, qué importante es el ejemplo, el testimonio. Cuando damos testimonio ya estamos corrigiendo. ¿Con qué autoridad moral yo voy a corregir si estoy cayendo en lo mismo que cae el prójimo y qué es lo que yo voy a señalarle? Qué importante es el ejemplo. El ejemplo da fuerza a la corrección fraterna. ¿Cuál es la siguiente vocal? La I. ¿De qué creen? ¿Quién me dice? De iglesia. La iglesia avanza cuando nos corregimos los unos a los otros. La iglesia es una comunidad. Hoy Jesús nos ha dicho que el evangelio ahí, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. La iglesia es una comunidad, comunidad de hermanos. Debemos ayudarnos con la corrección fraterna. San Agustín tiene un libro que se llama La ciudad de Dios, y ahí dice que cuando la iglesia descuida la corrección fraterna, se relaja. Queridos hermanos, hay que corregirnos. Los sacerdotes debemos corregir a los fieles con amabilidad y dando testimonio, pero también los fieles deben corregir a los sacerdotes. Por si acaso, los sacerdotes no somos intocables. ¿Cuánto tenemos que agradecer los sacerdotes cuando los fieles nos corrigen? Permítanme compartirles una corrección fraterna que me hizo una vez una feligresa y se lo agradezco de corazón. Un día vino con
una bolsita. La bolsita tenía betún y tenía una franela. Y me dijo, Padrecito Carlos, aquí está para que se limpie los zapatos. Punto. Me estaba diciendo esa hermana que yo estoy descuidando la limpieza de mis zapatos y se lo agradezco de corazón. Los sacerdotes no somos intocables, hay que ayudarnos todos en la iglesia y sobre todo ayudarnos a vivir lo esencial. Tenemos que ayudarnos, por ejemplo, todos en cuidar la Eucaristía, que es el tesoro de la iglesia, en cuidar todo lo que significan los sacramentos y corregirnos siempre con cariño. Y así vamos avanzando. Y cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la familia. ¿Saben por qué? Porque la familia es la iglesia doméstica. ¿Dónde se empieza a practicar la corrección fraterna? En la familia. Queridos padres de familia, corrijan a sus hijos. Hoy, por ejemplo, lamentablemente está de moda que el joven con su enamorada se vayan 3 días de fin de semana. No se van a rezar el rosario, no se van a rezar el Vía Crucis. Y los padres de familia no les dicen nada. Eso se llama complicidad. Los padres de familia deben corregir a sus hijos, repito, con amabilidad y dando testimonio. Pero hay que corregir. Se cuenta que hubo un juicio, se estaba juzgando a un asesino y delincuente y el juez decretó cadena perpetua hacia ese asesino y delincuente que tenía 22 años. Y cuando este joven asesino y delincuente tomó la palabra, dijo, estoy de acuerdo con la sentencia, pero pido que me acompañe a la cárcel mi papá y mi mamá, porque cuando comencé a robar no me dijeron nada. Queridos hermanos, la corrección empieza en la casa. La familia es pequeña iglesia. Siguiente vocal, ¿cuál es? La O. ¿De qué creen? La O de oración. Antes de corregir, hay que orar. ¿Has visto que tu hermano está fallando o anda por mal camino? Antes de acercarte, ponte a orar y pide luces al Espíritu Santo. Sobre todo, pide el don del consejo. Hay que ponernos en oración antes de corregir. Y luego de corregir a esa persona, también hay que vivir la O de oración. Me pongo a orar, pido luces al Espíritu Santo, me acerco, corrijo con amabilidad y luego de corregir, también me pongo a orar por esa persona. Qué importante es la O de oración. Y la última vocal, que por si acaso no es el equipo de fútbol, porque el cielo es celeste. La última vocal vamos a ponerle la H adelante. ¿De qué palabra estoy hablando? Humildad. Queridos hermanos, cuando alguien nos corrija, hay que decir con humildad, gracias. Punto. Qué importante es la humildad. Así como nosotros corregimos, también nos deben de corregir. Y cuando alguien me corrige, no te olvides de la última vocal con H adelante, humildad.
Y di esa palabra con 7 vocales, gracias, con 7 letras, gracias. ¿Te han corregido? Di, gracias. No digas, oye, ¿qué te metes conmigo? ¿A ti qué te importa? No. Hay que ser humildes. Aquí tenemos las 5 vocales de la corrección fraterna. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a corregir con amabilidad, a corregir con la fuerza del ejemplo, a ayudarnos como iglesia, comunidad de hermanos con la corrección fraterna, a orar antes y después de corregir y a ser muy humildes cuando nos corrigen. Que María Santísima, nuestra Madre, nos ayude a todos a practicar lo que dice el Evangelio. Si tu hermano peca, anda y corrígelo. Que así sea.